navegaba por el caudal de Homero y Teócrito, pero no encontraremos en el posthumor ni sentencias memorables, ni musicalidad, ni escenas sublimes como la del rescate de Anquises, la sangre de Polidoro, las puertas de los sueños o el horror indefinido de la fama. De hecho, no encontraremos absolutamente nada. Para definir el humor andaluz que Luis Álvaro opone al posthumor, convendrá antes escuchar una breve narración, como si esto fuera el despacho de un rabino. Creo que muchos hemos conocido a David Suárez por la crónica judicial, a través de un chiste no demasiado afortunado, y después hemos descubierto que ya lo conocíamos por aquella genialidad que era Famosos y una vieja. Pero ¿cómo llegué a saber de Luis Álvaro? No, desde luego, por un programa con nombre de estación de metro en el auge del neoliberalismo como Vodafone You, No te pierdas nada, y luego reminiscente de la gota de sangre del Ku Klux Klan, en el que estuvieron, como el buen paño en el arca, que al final ni se ve ni se vende, tanto Suárez como Álvaro. Al menos yo no los vi, porque en un acto tan ingenuo como el del obispo Munilla al boicotear Coca-Cola, porque en un programa que patrocinaba esta zarzaparrilla con gas, se denigraba a la mujer, beberé agua pura y cristalina, llegó a decir el obispo, amenazante. Pues me negué a verlo, pues yo también hice mi boicot, me negué a verlo, hice mi cancelación de Vodafone, que es desde luego más fácil que cancelar una cuenta, aunque cuando uno cancela una cuenta en Vodafone, lo mandan todo. Además, es aquello por lo que yo no quería darle dinero, porque una vez me hicieron un traslado, me perdieron una agenda telefónica, me perdieron todos los números, y fui a esas oficinas, y además me atendió una compañera de clase, y me mandaron a... Bueno, pues evidentemente me pasa algo parecido a lo del obispo Munilla con la Coca-Cola, pero además es que esto es personal. Claro, no me gusta que una empresa tenga como logo un símbolo del Ku Klux Klan, ni que profane Metro Madrid, pero es que encima es algo personal. Por venir de la mano de quien venía me negué a verlo, así que me perdí, por ejemplo, a David Suárez haciendo un ejercicio muy parecido al que Borges propuso a Paz y Elizondo, en aquel programa que ya cité, un ejercicio muy parecido porque pedía a sus compañeros de mesa que acertaran si un verso procedía de un alto poeta o de una canción de mierda. A Luis Álvaro llegué de noche. No me voy a excusar con que soy profesor de bachillerato nocturno y que cuando arribo a casa, como en el anuncio de Nescafé, no me acuerdo, quizás sea el mayor éxito de un publicitario, que se recuerde el anuncio y no el producto. Evidentemente al que lo contrata, al que le paga, no, el que lo contrata no pensará así. Cuando arribo a casa quiero cobrarme el tiempo que me ha hecho perder el trabajo. Eso es cierto, pero es que nunca he dormido por las noches, sencillamente porque es el único momento en el que todo el mundo que por el día te molesta con cosas que cree importantes, grúas, correo comercial, hacer cola, sirenas, pitidos para que alguien retire un coche, conversaciones idiotas a gritos, firmas electrónicas, gritos de idiotas a perros, gritos de idiotas a niños, encuestas, ladridos, impuestos, notificaciones judiciales, detenciones, le llamamos del hospital, tenemos malas noticias, se va a tomar por culo. De noche, siguiendo con la imagen anal, nadie nos va a pedir que nos hagamos un tacto rectal, nadie nos va a pedir una colonoscopia. Y, porque como dijo Baltasar Gracián en el Criticón, no es tanto... Bueno, y si alguien nos lo pidiera, tendríamos hartas razones para sospechar. Además, como dice Baltasar Gracián en el Criticón, no es tanto la noche para que duerman los ignorantes, cuanto para que velen los sabios. Y si el día ejecuta, la noche previene. Eso me lleva a veces a ver la televisión de madrugada, a horas en las que solo hay buen cine o casino en línea para parados, desesperados y fracasados. A caballo entre lo uno y lo otro, a veces hay reposiciones de El Club de la Comedia, que me llenan de respeto. Claro, no me gusta tanto como Akira Club o el Sandwich Club de Pollo, pero bueno, sí que tengo respeto por El Club de la Comedia y por
esos humoristas menospreciados, sí, mi club favorito es el Club de Pollo, me llenan, ya lo digo, de respeto por humoristas menospreciados por hacer un humor demasiado blanco como Eva H, o por aquellos a los que su público ahora llama Judas, como a Bob Dylan cuando se pasó a la guitarra eléctrica, porque han acabado haciendo las películas más rancias que puede producir Antena 3. Me refiero, naturalmente, a Ernesto Sevilla y a Joaquín Reyes, que encima dijo que en España no había cultura de la cancelación cuando estaban juzgando a David Suárez y a Camilo de Ori. Y, por supuesto, el que les grita Judas soy yo. Y de una indecible, me llena de respeto por estos humoristas, a pesar de que sean unos Judas, y al mismo tiempo de una indecible, intensa, poderosa y excesiva, hasta yo lo reconozco, repugnancia por el humor y la persona de Dani Rovira, única razón por la que he evitado comprar los libros del programa, que ahora son fáciles de conseguir por €1 o bastante menos. Al decir esto he tenido que mirar en Google, el mismo buscador que presenta a Ignatius como escritor, esos libros, que efectivamente ahora se pueden conseguir por 5 céntimos. Y veo que otra buena razón para no comprarlos es que no queda clara la autoría de los monólogos, aunque no hace falta ser especialmente listo para ver que estaban todos cortados por el mismo patrón, que no era otro que aquel que Dámaso Alonso llamó procedimiento diseminativo recolectivo. Independientemente de quién escribiera los monólogos de Dani Rovira, nunca he podido terminarlos. Luis Álvaro lo pone como epítome del humor andaluz que considera un exceso a evitar. Es cierto que comete una grave injusticia al olvidar que el humor andaluz es también Antón de Montoro, y Góngora, y Bécquer, y Muñoz Seca. Que no todo el humor andaluz es la enésima generación mutante de los hermanos Álvarez Quintero. Me he metido en Wikipedia para ver si efectivamente nacieron en Sevilla, no vaya a ser que, pero solo he encontrado, donde debería estar ese dato, muchas veces escrita la palabra pene. Algún gracioso. Desde luego, en las aberraciones y monstruosidades de ese pretendido humor andaluz, mucho tiene que ver la endogamia. Hay demasiados andaluces que se creen graciosos por el simple hecho de ser andaluces, y andan por el mundo pagados de su supuesto gracejo congénito, de esa especie de RH de la comedia. E incluso he visto a uno exponiéndole estas teorías al mismísimo Eugenio, que escuchó pacientísimamente la turra acerca de que los catalanes no tienen gracia. Cierto es que parte de culpa la tiene la tontería de los septentrionales de que los andaluces sois muy grasosos, y los andaluces habláis muy grasoso. Pero es que, como dice Cicerón en sus Familiares, todo está lleno de tontos, que es como decir que la madre del tonto siempre está encinta, y como dice el Eclesiastés según la versión Cantera Burgos, aunque San Jerónimo lo tradujo de una forma que parecía paráfrasis de Cicerón, lo que falta no se puede contar, que es como decir, donde no hay mata, no hay patata. Pero no todo era el club de la comedia veteado de ese humor andaluz del que no todo en mis noches era ese club de la comedia veteado de ese humor andaluz del que concuerdo plenamente con Luis Álvaro. Conviene abstenerse como de mearse en la cama. A veces, esas mismas noches, como en Videodrome de David Cronenberg, me llegaba la extraña señal de un programa llamado Central de Cómicos, que entendí ser una secuela de El Club de la Comedia que se esforzaba por ser más ofensiva y adulta, como cuando Krusty el payaso se deja coleta. Y bien, muchos cómicos con tatuajes, pocas cómicas, si es que había alguna, Ignatius Farray, a quien, como he dicho, aprecio mucho por El fin de la comedia, en la que por cierto sale Juan Carlos Librado, Nené, pionero ya en el Club de la Comedia de los monologuistas con tatuajes, y que naturalmente pudo sobrevivir en la nueva etapa. Algunas cosas discutibles, otras brillantes, y el gozoso privilegio de no contener a Dani Rovira. O al menos, no me consta
que estuviera. Sí, esto también es una cita de Borges cuando leyó una historia de la filosofía china y vio que decían que el primer emperador, que Qi Shi Huangdi, era el Hitler de aquellos tiempos, y entonces Borges dijo: concedamos a la antigüedad el gozoso privilegio de no contener a Adolf Hitler. Bueno, pues, o palabras semejantes. Bueno, concedamos a Central de Cómicos el gozoso privilegio de no contener a Dani Rovira. De manera general, todo aquello era una nueva demostración de que en España se copia el humor estadounidense como se peinaba la barba Polifemo en la fábula de Góngora, o tarde, o mal, o en vano. Tarde, sin duda alguna, porque el capítulo de Los Simpsons al que ya he aludido y en el que Marge escupe su bebida cuando oye a Janín Garófalo hablar de su regla es de 1998. Un año antes del primer programa de El Club de la Comedia. Sí, tarde sin duda, pero mal y en vano también. Y de repente apareció Luis Álvaro y quedé tan absolutamente fascinado que, como el protagonista de Videodrome o la niña de Poltergeist, quise introducir la mano en ese mundo nocturno. Pensé, ¿pero de cuándo es esto? Es una reposición de madrugada, así que tiene que estar ya muerto o durmiendo en la calle. Y tuve la necesidad de felicitarlo si esto no era así, o aún más, para adelantarme a que lo fuera. Y si el día ejecuta, la noche previene, ya hemos dicho con Gracián, si es que el no haberlo visto nunca durante el día quería decir que se estaba precipitando lenta e injustamente en el vertedero de la historia. Lo encontré en Twitter. Lo seguí de manera inmediata y lo felicité. Me contestó y me siguió, lo cual supone un despilfarro enorme por su parte en crédito social, ya que en Twitter la importancia es inversamente proporcional al número de personas seguidas. Para hacernos una idea, a Putin lo siguen más de 3,5 millones de cuentas y él sigue a 32, entre las que se cuentan su propia cuenta en inglés. Él se sigue a sí mismo, o sea, en realidad son 31, claro, tiene en realidad, sigue a 31 cuentas, porque él mismo no cuenta. Y también sigue a Arnold Schwarzenegger, pero también sigue a Arnold Schwarzenegger, que no sé si lo corresponde, y sigue también su cuenta, porque hablo de la cuenta en ruso, luego tiene otra en inglés, pero hablo de la cuenta en ruso. Bueno, pues, Putin sigue a Tesla, a Schwarzenegger, a sí mismo, supongo que, no sé, al zumbado este de Chechenia, y ya lo digo, 32. Yo, por supuesto, lo seguí en Twitter, a Putin no, a Luis Álvaro, seguramente a Putin también lo sigo. Pero se me olvidó seguirlo en YouTube, y estoy convencido y seguro de que Putin no me sigue a mí, lo cual también es un gozoso privilegio, también está bien. Se me olvidó seguir a Luis Álvaro en YouTube, con lo que no me han recomendado sus vídeos de manera tan frecuente como hubiera querido, y ahora tengo una sobredosis de Luis Álvaro, como cuando te drogas en casa de tu abuela y como todas las abuelas te dan demasiado de todo. Este es uno de sus primeros chistes televisados. Aún así, el algoritmo al que tengo muy bien educado siempre me mostraba alguna cosa suya y a veces me he alegrado de su éxito y me he dicho, tengo que felicitarlo porque lo han contratado en un medio con tantísima difusión, para luego ver que el vídeo era de hacía 7 u 8 años. Saliendo a través del estudio de esta selva de indefinición cronológica, llena de actuaciones similares, de repeticiones, de cosas que se parecen demasiado entre ellas y que están muy lejanas en el tiempo, no obstante, como podría pasar con la carrera de Gila, doy en creer que a día de hoy Luis Álvaro goza, como David Suárez, de un relativo éxito que tiene como sede los teatros, aunque resulta bastante improbable que lo veamos como tertuliano de Espejo Público o Saber Vivir. Siempre que voy a Madrid pienso que lo último que quiero hacer es meterme en un teatro,
No me cuadra encerrarme en una sala a oscuras perdiendo mi libertad y mi dinero. Creo que me he escaqueado incluso de ver a Juan Carlos Librado, que sin embargo me parece uno de los mejores de los viejos y nuevos monologuistas dentro de ese humor que sigue siendo blanco, pintoresquista más que costumbrista y diseminativo recolectivo. Pero a Luis Álvaro iría a verlo sin dudarlo, ni por un segundo, y gritando «¡Tome mi dinero!» como Fry en Futurama. De hecho, la última vez que estuve en Madrid, que fue para el diálogo con David Suárez, malinterpreté una publicación de Twitter mientras estaba en el tren y arrastré al propietario de otro canal bastante alejado de estas cuestiones, Montaraz del Norte, que evidentemente no tiene nada que ver con estos asuntos, al bar en el que supuestamente iba a actuar y al final no. ¿Por qué este entusiasmo? Con cualquier otro monologuista asistiría a una obra escrita con esfuerzo y atención, cuidadosamente ensayada y ejecutada con pulcritud y buen ritmo. Sería como asistir a una conferencia en la que el orador ordena unas cuartillas, golpeando suavemente sus cantos contra la mesa. Ya está todo hecho, y sabemos que ha dado esa misma conferencia en otros lugares, con lo que tan importante no será lo que diga. Si no hemos notado ningún cambio en el mundo, ni nos hemos topado con sus evangelistas con túnica blanca tañendo un gong y haciendo correr la palabra. Aunque bueno, no siempre el público se da cuenta de lo que es importante, como ocurrió con aquella conferencia sobre guisantes dada por un fraile. En cambio, sin negar el mismo esfuerzo, atención, cuidado, pulcritud y buen ritmo a Luis Álvaro, su manera de interpretar hace que no esté todo hecho, ritmado y cronometrado, sino que nos da la sensación de que estamos asistiendo a la creación y el amanecer de un mundo nuevo. Mientras corríamos hacia el bar, no sé cómo mi amigo sacó el tiempo y la verticalidad suficientes para ver algunas reseñas del espectáculo, ya que desconocía a Luis Álvaro. Cuando hablo de la verticalidad me refiero al ir corriendo y por las cuestas, no a que fuéramos... No a que fuéramos cocidos de la manera en la que precisamente voy a hablar ahora. Me leyó una reseña que decía: el humorista sale al escenario completamente borracho. Le dije que no sé si sería verdad. Le dije, yo no sé si será verdad, pero habría que ver qué era capaz de hacer el que había puesto ese comentario estando completamente borracho. Con seguridad no le valdría más que para decir, como el muñeco parlante de Homer Simpson que hace Moe, «me he meado encima», y luego diría como Homer, «eso lo grabé para uso privado». Agradecí enormemente disponer de las cartas de Beckett para saber cómo era en realidad un creador tan original y distinto, y con este cómico rarísimo también me he esforzado por encontrar entrevistas y conversaciones fuera del escenario. No he agradecido, desde luego, que estuvieran tan llenas de cortes innecesarios y anuncios, pero he aprendido cosas como que, efectivamente, sale al escenario borracho. No completamente borracho, sino moderadamente borracho, incluso levemente borracho, al menos según su criterio. Tiene sentido, por tanto, que el canal al que más entrevistas ha concedido sea El Sentido de la Birra, que, por desgracia, en cada entrevista parece confiar menos en el valor de una conversación sin interrupciones e inserciones audiovisuales, aunque, de modo paradójico, deja los eructos y las partes que Luis Álvaro propone cortar. Bueno, como respondió Lincoln a los que acusaban a Grant de beber, entérense de lo que bebe y manden un barril a todos mis generales. Eso sí, haciendo siempre como José Antonio Primo de Rivera, José Ortega y Gasset, homenaje y reproche, podríamos sugerirle otras maneras más sostenibles de salir distendido al escenario, aunque creemos que ya está puesto al día o que ya está puesto a secas por los efluvios del camerino de los que habla en alguna entrevista. Podríamos meternos con sus vicios, pero dado que es más viejo que yo, que soy, y además dado que yo soy abstemio, bueno, él nació en 1979 y que está en mucho mejor estado físico y que tiene el pelo que seguramente tendría Nadal o que tendría yo si hubiéramos estado menos en contacto con esa bola de gas cancerígeno que es el sol. El trabajo nocturno en garitos parece no tener más que ventajas. Quizá debería yo abrirme ahora una birra.
quizás debería ser yo el que recibiera un reproche y cambiara de vida. Personalmente, digamos que esto, en fin, no acaba de tener lógica, a pesar de la fuerza de la prueba empírica. Esto no acaba de tener lógica. Diría que personalmente me hace feliz que en este tiempo podamos ver a los cómicos que nos gustan sin pagar el precio de la parafernalia ridícula de un programa de televisión. Sin platós horteras, sin un José Luis Moreno de smoking ululando y largando lililíes, sin ballet, sin el espacio patrocinado por un tambor de detergente. He disfrutado también mucho los vídeos en los que Luis Álvaro dice que no va a interactuar con el público o simplemente lo manda a callar, de una manera abrupta. Y me parece un penoso retroceso que David Suárez haya recuperado innecesariamente todos esos pasos perdidos, de hablar con el personal, de pasar a secciones y demás antiguallas en sus directos en directo, donde además el público aparece a sus espaldas, asintiendo como si fuera un meeting de ese estilo que al principio yo solo había visto en el número Mr. Hilter de los Monty Python Flying Circus, y que luego empezó a incorporar Rajoy. Por eso me sorprendió, al hacer esta pequeña investigación, descubrir, especialmente a través de las inoportunas inserciones de material arqueológico del disco duro de Luis Álvaro en el sentido de la birra, que en ocasiones Luis Álvaro hizo todo lo contrario, ofreciendo el deplorable y desacompasado espectáculo de recitar en estado de ebriedad, algo de lo que ya ha quedado más que disculpado, greguerías al estilo de Ramón Gómez de la Serna, mientras un hombre y una mujer, también borrachos, perdían paulatinamente la dignidad, desnudándose con torpeza y semillas de arrepentimiento. Dada la clara raigambre ramoniana de este aspecto de Luis Álvaro, no seré yo quien le haga reproches, sino que le valdrán los que Borges hizo a Ramón, mucho más elegantes y amables de los que yo jamás podría verter, de los que yo jamás podría escribir. Nadie ignora, dice Borges, que Gómez de la Serna dio conferencias desde el lomo de un elefante o desde el trapecio de un circo. Las cosas que se dicen desde un trapecio pueden ser memorables, pero lo son menos que el hecho, deliberadamente singular, de que nos llegaron desde un trapecio. Escribía con tinta roja y elevó su nombre de pila, Ramón, trazado con letras mayúsculas, a una especie de cifra mágica. Era, incontestablemente, un hombre de genio y hubiera podido omitir esas naderías. ¿Por qué no ver en ellas un juego, un generoso juego intercalado en ese otro juego de vivir y morir? Yo dije que encontré a Luis Álvaro a medio camino entre el buen cine y el casino online. A él le gustaría estar en el cine, en lugar de en la senda de en medio, en el río entre la vida y la muerte, en el valle entre los picos gemelos donde lo vi actuar. A Luis Álvaro le gusta el cine y tiene una gran necesidad de espectáculo. Le aburre la idea de ver a un señor hablando solo en un escenario y confiesa que él no iría a verlo. Le pasa lo mismo que a Ramón Gómez de la Serna. No es consciente de que sus palabras superan cualquier juego pirotécnico imaginable. Todos hemos visto a Ramón Gómez de la Serna imitando a una gallina en el Retiro, y no es un espectáculo muy logrado. Lo mismo ocurría con aquellas ocurrencias de Luis Álvaro en las salas donde actuaba, y en las que lo impremeditado de que una espectadora enseñara las tetas no podía contrastar más con lo estudiado de su monólogo, donde, a pesar de su gracia natural, no suele dar al público lo primero que se le pasa por la cabeza, ni mucho menos, sino aquello de lo que verdaderamente se siente satisfecho. Además, ese tipo de adiciones a su espectáculo solo entorpecen el ya confuso volumen de sus vídeos, llenos de repeticiones, como hemos dicho, como nosotros mismos nos estamos repitiendo, porque grababa muchas cosas, lo grababa todo pensando que podía ser la última vez, que era la última vez que lo dejarían estar con el público. Y también nos entorpecen, por supuesto, ciertas carencias audiovisuales, en este caso obras de la edición, para respetar, por ejemplo, la protección de datos. Para respetar la protección de datos de tetas. Luis Álvaro sigue actuando en salas pequeñas, porque lo era, aquella a la que fuimos al final para nada. Pero le deseo y espero que llene grandes teatros con su voz, mucho más natural, expresiva y flexible que la de Gómez de la Serna,
y que mande a callar al público cuando quiera interactuar o asentir a lo que dice. Él se contesta de manera admirable a todas sus preguntas. De la misma manera, que espero que siga haciéndolo con el público, de la misma manera en la que mandaba callar a sus colegas. Dejad la percusión para otra sección.